Bueno, hola chicas. Eh, Espero que puedan encontrarse con este video y puedan tener el tiempo para ir escuchándolo. Mi nombre es Adriana Pons, soy la profesora que va a trabajar con ustedes en el primer año de la materia Historia Argentina y Latinoamericana. Bueno, la idea es que ustedes ya hayan empezado a poder ir leyendo los materiales que les vamos de alguna manera poniendo como lecturas, que comiencen a tener algunas reflexiones propias para que podamos de alguna manera comenzar a transitar ya por el programa y por los primeros contenidos de la materia. La materia trata sobre todo de pensar la historia argentina desde fines del siglo XIX, es decir, 1880 más o menos, hasta con mayor énfasis en 1955, es decir, con la caída del peronismo, y después hacer una breve síntesis entre el 55 y la actualidad. La materia tiene que estar pensada en el marco de América Latina, pues se llama Historia Argentina y Latinoamericana, cosa que no es fácil porque son muchos contenidos para un solo cuatrimestre. Pero encima, bajo las circunstancias actuales, la situación de alguna manera se hace más problemática. Por eso es que todavía no he subido el programa, porque estoy tratando de repensarlo, de resignificarlo en función de las actuales circunstancias. Pero inicialmente vamos a empezar a reflexionar también sobre el uso de algunos conceptos. Es una materia historia que necesita tener un cuerpo teórico para poder analizarlo. Es decir, esta mirada global, esta mirada compleja de la sociedad. No vamos a hablar de el hombre que hizo la historia o el héroe o exclusivamente el hecho político y para lo cual hay que tener una memoria minuciosa. De lo que se trata de la historia es preguntarnos justamente, por eso empezamos por el presente. Para pensar el presente necesitamos del pasado. Es como alguno decía, ¿no? Como tener ahí nomás el espejo retrovisor, poder mirar para atrás para entender la proyección del presente en el futuro. Y eso me parece muy significativo de alguna manera de los textos y del video que pusimos. La idea que la historia no la hace un gran hombre, siempre la hace en un contexto social, económico, político, cultural. Esto es una idea muy fuerte que es necesario revisar. Y en este sentido, el primer tema que vamos a ver es justamente dos planos. Por un lado, tiene que ver con la formación, la organización definitiva del Estado-Nación en la Argentina, que es un periodo que se abrió entre 1810 y que termina recién de formalizarse en 1880. Así que hay 7 décadas donde hubo guerras, donde hubo distintos ensayos políticos que no duraron mucho tiempo y que fueron de alguna manera un campo de batalla entre distintas ideas de cómo construir y cómo organizar esta nación. Y hubo sectores que fueron dejados de lado en esta organización, que no participaron en la construcción del Estado Nacional en 1880. Para nosotros 1880 es un año bisagra, es un periodo bisagra, con la llamada generación del 80 y específicamente cuando Roca llega al poder e impone un orden. ¿Qué quiere decir un orden? Quiere decir que hay un disciplinamiento del resto de la sociedad, hay una reducción a la unidad. Las provincias se someten, están por debajo de la autoridad del Estado Nacional. Entonces hay una serie de elementos que son novedosos. Hay una organización nacional, es decir, hay una autoridad por encima de las partes. El Estado Nacional penetra y muchas de las actividades y las organizaciones que antes estaban en manos de los estados provinciales van a pasar a ser organizadas y tomadas por el Estado Nacional. Lo mismo que con otras organizaciones y otras instituciones, por ejemplo la Iglesia, la educación estaba en manos de la Iglesia, el registro de personas previamente estaba en manos de la Iglesia. Bueno, esto va a pasar a ser
construido y manejado por justamente el Estado Nacional Argentino. Se unifica la moneda, se unifica el ejército, se unifica la educación. No recordemos que en 1884 se da la Ley de Educación Común y obligatoria y gratuita, ¿no? Donde tenemos la escuela primaria como una forma de justamente que el Estado percibe cómo debe ser la educación a nivel nacional. Estas pautas que va generando el Estado no se podrían haber dado si al mismo tiempo no hubiese habido un pacto de dominación. ¿Qué quiero decir con un pacto de dominación? Que los sectores dominantes de cada provincia logran saldar, construir un puente donde acuerdan cuál va a ser el nuevo modelo económico que se va a incorporar a la Argentina, de qué manera la Argentina se relaciona con el mundo de fines del siglo XIX, el papel que va a jugar la Argentina en ese nuevo orden del siglo XIX. Y en ese sentido viene el otro plano que tenemos que trabajar, no solamente la formación del Estado Nacional, sino que el modelo de desarrollo, ese modelo agroexportador que se va a poner en juego al interior de un modelo de organización mundial que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la sociedad capitalista, que ya está dejando de ser un capitalismo más en términos liberales para construirse más en términos de un camino que lo lleva a un capitalismo permeado por monopolios, por grandes compañías internacionales que de alguna manera comienzan a jugar y a acumular y a invertir en distintos lugares del mundo. Por eso nosotros tenemos que tener claramente establecido que necesitamos de una periodización, una cierta línea de tiempo, para que vayamos ubicando los problemas que de alguna manera se corresponden a este final del siglo XIX. Cuando digo final del XIX no estoy hablando de 1860, 1870, donde estamos ya al borde de lo que se llama la segunda fase de la Revolución Industrial. Esta segunda fase de la Revolución Industrial tiene que ver con el inicio en el mundo de las llamadas justamente industrias pesadas, las industrias del acero, las industrias que tienen que ver con la electricidad, las industrias que tienen que ver con la bioquímica, ¿no? Con las químicas, son todas un conjunto de industrias que se llaman pesadas y que dan origen a otras industrias. Y uno de los elementos fundamentales que nosotros vamos a encontrar y que sirven para el nuevo diseño económico mundial seguramente tiene que ver con la traza de los ferrocarriles. Los ferrocarriles y los nuevos medios de comunicación generan una nueva conectividad en ese mundo que de alguna manera nos pone en las puertas del imperialismo. Y aquí de alguna manera tenemos que ver entonces cómo ese desarrollo ultra productivo, industrial, en el corazón de Inglaterra, en el corazón de Europa, en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en Francia, esos 5 grandes, se contraponen o de alguna manera dominan en términos económicos a países como los nuestros de América Latina, en donde vamos a desarrollar un modelo primario exportador. ¿Qué quiere decir esto? Primario quiere decir que solo vamos a desarrollar o a crecer a partir de los productos que nos da la naturaleza, la minería, la tierra, sea la agricultura o la ganadería o la pesca. Es decir, es la naturaleza la que nosotros transformamos, por eso se llama primario. En cambio, cuando ese proceso se industrializa, se llama secundario o proceso justamente de manufacturas o industrialización. En eso es lo que nosotros tenemos que ver. Acá hay 2 modelos. Uno que tiene un desarrollo industrial y una complejidad y se multiplican las formas de producir con una gran velocidad, donde esos capitales se expanden por el mundo y sus mercaderías también se venden por el resto del mundo. Y por el otro lado vamos a tener modelos económicos que solo se dedican a la producción primaria.
Este modelo, el nuestro se llama modelo agroexportador. Cuando pensamos en América Latina le decimos modelo primario exportador. Es lo que vamos a empezar también a desarrollar en las próximas clases. Este modelo se llama División Internacional del Trabajo. Mientras países que se van a dedicar a la formación de bienes industriales y a su venta y exportación por el resto del mundo y exportan capitales y invierten capitales en el resto del mundo, en el caso de América Latina, en cambio, va a estar recostada exclusivamente por una producción de tipo primaria y se exporta, quiere decir que se vende al exterior. Nosotros le vendemos productos alimenticios fundamentalmente, que tienen que ver con la lana, después con los cereales, después va a venir otro ciclo importante de carne vacuna, cueros que ya se venían, tasajos que ya se venían exportando desde mediados del siglo XIX. Estos son los productos esenciales que nosotros vamos a ir exportando. De cualquier manera, la Argentina cambió muchísimo entre 1880 y la Primera Guerra Mundial en 1914. Esos son elementos que nosotros vamos a tener que revisar cuando trabajemos específicamente el modelo agroexportador. En síntesis, ¿qué es lo que tenemos que ver? La ubicación de la Argentina y de América Latina con respecto al orden mundial. Ese orden mundial capitalista en una fase monopólica donde hay grandes empresas que controlan grandes mercados mundiales. Y por el otro lado, tenemos que revisar cómo se construye justamente ese modelo económico, ese modelo agroexportador, a partir de pensar la tierra, empezar del capital y empezar a pensar sobre el problema del trabajo. Y cómo el Estado nacional, ese proceso de ordenación, esa síntesis de la dominación que logra realmente plasmar ese proyecto hacia adelante. Sin Estado no hubiese habido un proyecto económico, digamos, de crecimiento hacia afuera, como de alguna manera se apostó la generación del 80 y específicamente los grandes sectores terratenientes de la sociedad argentina. Las grandes familias que van a ocupar las tierras y que van a hacer de ellas su lugar de acumulación y de crecimiento de un grupo que no solamente va a ser importante en términos sociales, sino que va a tener muchísimas influencias sobre ese Estado nacional y de ahí va a incorporar políticas económicas, sociales y políticas que de alguna manera dan un crecimiento a la Argentina, pero que también tienen la marca específica de su propio interés como sector. Es un sector, es una clase social, los grandes terratenientes que van a incorporar al país al mercado mundial, pero con grandes beneficios para su propio sector. Esto me parece que hay que tenerlo en claro. Bueno, todas estas son una primera presentación para que después en los textos podamos ir revisando cada una de estas hipótesis.